Vamos, hermanos, ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Perdón, hasta el 14. Dice así pues la palabra del Señor: en él digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad, para que seamos los que antes hemos esperado en Cristo para alabanza de su gloria. En él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues tampoco que lo pensemos, o la gente lo piense, se verá bastante claramente que en los últimos tiempos es que como si hubiéramos entrado en una especie de una nueva etapa, una nueva época, una nueva era, ¿no? Pensemos que hace poco menos, bueno, sí, 3 años, ¿no? Estábamos un poco más también, estábamos todos encerrados, ¿no? Estábamos encerrados, no podíamos salir. Y de entonces han pasado y están pasando muchas cosas, tales como la guerra en Ucrania, con como resultado esta alza de precios que vivimos todos los días, ¿no? O la actual guerra en Gaza y su más que previsible resultado que será pues un éxodo, una partida de centenares, de miles o millones de palestinos a tierras europeas. Entonces, todo ha sido cambiado y no se ve un poco el resultado de que pueda venir de todo esto. Se mira hacia el futuro con incertidumbre, no sabemos cuál va a ser el resultado. Y hay esta incertidumbre y hay esta inseguridad, ¿no? En qué esto nos va a afectar, cómo esto nos va a cambiar la vida. Y estamos entonces en este tiempo de inseguridad y esta inseguridad también se puede trasladar entonces en un sentido espiritual para nosotros, ¿no? En un sentido espiritual para nosotros, ¿no? Cómo esto pues nos va a afectar y en general pues esto puede venir, ¿no? Esto puede venir a completar, ¿no? Si estamos no muy seguros en cuanto a la fe, si no estamos seguros en cuanto a nuestra posición en Cristo, si no estamos seguros en cuanto a si, por ejemplo, nuestros pecados han sido perdonados, si somos realmente herederos de la salvación. Hay gente pues que puede tener una seguridad, pero una seguridad escasa o casi provisional, en el sentido de decir, bueno, pues hoy sí, creo yo que podré llegar a ser salvo, ¿no? Pero quién sabe si en el futuro lo seré, ¿no? Incertidumbre e inseguridad. Y entonces es bueno ver lo que nos dice la palabra. Podemos enfocar el texto que hemos leído de esta manera porque realmente lo que nos proporciona es esta seguridad en cuanto a la salvación. Nos da la seguridad de la salvación,
pero sobre todo nos lo hace basándonos en Dios. Es Dios quien nos da la seguridad de la salvación. O dicho de otra manera, nuestra seguridad de la salvación está en Dios. Y no en Dios en un sentido, digamos, general, ¿no? Genérico, ¿no? Sino en Dios, entiéndase, en cada persona de la bendita Trinidad, porque es lo que nos encontramos aquí, en estos versículos, ¿no? Cada persona de la Trinidad, ¿no? Encontramos y de ella, de cada persona, recibimos nosotros esta seguridad en lo que le corresponde en cuanto a la obra de la salvación a cada persona. Y bueno, pues si comenzamos por el orden que nos encontramos en estos versículos, comenzamos pues, no por el Padre, sino por el Hijo, porque encontramos aquí en Él. Es esta expresión que se repite tanto en estos primeros 14 versículos, ¿no? En Él, en Cristo. Y estos versículos son bastante insistentes, bastante repetitivos. Versículo 11 dice, en Él, digo, ¿en quién? ¿No? En Él, ¿en quién? Está hablando de quién, de Cristo, en Él, en Cristo. También, pues, encontramos la misma expresión en Cristo, en el versículo 12. Los que antes hemos esperado en Cristo. Y en el versículo 13 también, en Él también. Y digo, repetitivo, insistente. En el mismo versículo 13 dice, en Él también. Primero, en Él también vosotros, al oír la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en Él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, primeramente, es Cristo y es su mensaje, es su Evangelio. Aquí se refiere este mensaje de Cristo, este Evangelio de Cristo, primero como la palabra de verdad, versículo 13. Y después, fijémonos, el Evangelio de vuestra salvación. Vuestra salvación. No es entonces salvación en un sentido general, sino que se concreta, se personaliza en los creyentes vuestra salvación. Y entonces de ahí se deriva nuestra seguridad en la salvación en cuanto al Hijo, en el mensaje del Evangelio que tiene que ver con su persona, quién es Él, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, no creado, sino engendrado de toda eternidad, que se hizo hombre, que nació bajo de mujer y que se hizo súbdito a la ley. La persona que no de Cristo que no es un hombre, no es un hombre más, aunque Él era verdadero hombre en su naturaleza humana que Él tomó para sí. Pero Él no era un hombre como nosotros. Él era Dios que vino a los hombres. Entre los hombres estuvo en la naturaleza humana, que Él tomó para sí, que Él asumió. Y su mensaje es también la obra de salvación, la redención que Él hizo. Por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, como enseña Filipenses. Toda su vida fue una vida de obediencia y su muerte también fue de obediencia. Y Él se entregó al Padre como ofrenda, como sacrificio por los pecados de su pueblo. El mensaje, pues, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Eso es de dónde sacamos nosotros y obtenemos nuestra seguridad en cuanto al perdón de los pecados.
Si alguien, por ejemplo, está incierto e inseguro en cuanto al perdón de sus propios pecados, pues seguramente es porque comienza por ahí. Está pues comenzando y tratando y centrándose solo en sus pecados y en el perdón de los mismos si han sido perdonados. Pero eso es comenzar por el final. Porque el perdón de los pecados es lo último, es la consecuencia. Pero lo principal es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y es ahí donde nos tenemos que centrar, en Cristo y en su obra. Porque esa sangre derramada es lo que nos redime, nos compra para el Señor. Aquí al final de estos versículos está hablando también de la redención, de la posesión adquirida. Esta expresión, posesión adquirida, pues sin duda se está refiriendo a la iglesia, como la posesión que Dios adquiere para sí. ¿Y cómo la adquiere para sí? Pues no es lo que el hombre más rico de la tierra pueda pagar, que sin duda será mucho, ¿no? No es lo que todos los hombres más ricos de la tierra juntos puedan presentar. Ni siquiera es todo lo que los hombres más ricos a lo largo de la historia, todos juntos, puedan presentar, sino que es el precio de valor incalculable e infinito de la sangre del Hijo, de la sangre del Señor Jesucristo, derramada en sacrificio. Con eso somos comprados, con eso somos redimidos, una sangre preciosa. Como dice la Escritura, no está hablando de la belleza de la sangre, está hablando de su precio, de su valor infinito. Con eso somos nosotros, pues comprados, y somos redimidos, y somos pues vueltos redención para la posesión adquirida. Nos adquiere y nos compra con su bendita y preciosa sangre. De ahí pues viene nuestra seguridad en el Hijo. Pero continúa también aquí hablando, en el versículo 11 ya pues se pasa directamente al Padre, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Bien, pues entonces dice de la recibir herencia, nosotros pues hemos sido hechos partícipes de esta herencia, estos beneficios de la salvación, que con esto pues empieza este pasaje, ¿no? Hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces esto es lo que nosotros recibimos como herencia, ¿no? Esta semana había pues un directivo de un club de fútbol de aquí, de España, que decía, yo tengo 6 hijos, ¿no? Y yo pues reparto entre mis hijos mi patrimonio como yo quiero, ¿no? Salió en prensa. Y esto pues muestra un poco la idea de la herencia y del testamento. En la Biblia, en el Nuevo Testamento también, tanto bien en el Antiguo Testamento, la palabra para pacto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, significa también, o puede significar, tanto pacto como herencia o testamento. La palabra pacto, pues, sobre todo, destaca este acuerdo entre partes. Por lo tanto, el acuerdo también de los creyentes. Pero el testamento es una disposición soberana. El testamento es una disposición soberana del que pues deja sus bienes en heredad como
su derecho, ¿no? Y como una disposición soberana, ¿no? Y entonces vemos a que están ligadas las dos cosas, el que hemos recibido herencia con la predestinación. Habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y aquí entonces está calificando la predestinación. La predestinación que sabemos a muchos no les gusta, ¿no? La predestinación no les gusta. Y muchos se casi escandalizan cuando hablas de la predestinación, pero la predestinación está aquí en la Biblia. Y la enseña aquí en Efesios 1, se enseña en tantos pasajes de la Escritura, que somos predestinados. Predestinados, para salvación. Entonces, pues dice, no, es que sí, somos predestinados, pero somos predestinados en su presciencia. Hemos escuchado esta expresión. Dios ve por adelantado todas las cosas y ve por lo tanto que vamos a creer y entonces nos predestina. Y así, pues, explican algunos o bastantes la predestinación en la Biblia. Pero esto en realidad no tiene ni pies ni cabeza ni ningún tipo de sentido. Porque esta predestinación, según la presencia, en realidad no es ninguna predestinación. Es simplemente conocer por adelantado algo. Uno no predestina nada, solamente, pues, bueno, te das cuenta de eso y ya está, ¿no? No has predestinado nada. Has certificado que es así, ¿no? Y bueno, pues de esta manera, además, la predestinación para vida no se diferencia en nada de la predestinación, de la condenación de los que no, incrédulos, que rechazan creer, ¿no? También Dios lo conoce por adelantado. Nosotros también decimos esto, ¿no? Que Dios no predestina a nadie a la condenación. Dios conoce por adelantado sus pecados. Es decir, Dios no añade nada a nadie para que se condene. Pero Dios sí que añade algo para que lleguen a la salvación. Porque que Dios nos conozca significa que nos ha elegido. Y si nosotros venimos a la fe, es porque nos ha dado el don de la fe, Efesios 2:8. Entonces, Él conoce a los que son suyos, porque Él ha puesto en ellos el don de la fe. Entonces, esto es, ¿por qué? ¿Porque sean unos mejores que los otros? No, dice, es por el propósito del que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El consejo de su voluntad es sabio. Y en los versículos anteriores está hablando de su beneplácito. Es decir, que le pareció a él bien, le fue de su agrado. ¿Y quién dirá al Señor que eso está mal? ¿Quién dirá al Señor que se equivoca o que es injusto? Como si tuviéramos nosotros derecho. Estamos nosotros siempre con la idea de los derechos, de los derechos, de los derechos. Tal vez, no vaya a ser que la idea humana, corriente, moderna de los derechos tenga su origen lejano en las críticas del papismo a la doctrina de la predestinación, como que todo el mundo tiene derecho a ser salvo, ¿no? Avanzo esta idea, que tal vez sería interesante desarrollar. Pero los hombres no tenemos ningunos derechos delante de Dios. Nadie puede decir, no, todo el mundo tenemos derechos a ser elegidos. Eso es una contradicción absoluta. Nadie tiene derecho a ser elegido, nadie tiene derecho a ser salvo. Todos los que son salvos es por su gracia y es por su beneplácito, es por el consejo de su voluntad. Y eso entonces repercute para nuestra seguridad. Porque si es así, entonces si la elección depende solamente de Dios, la elección y la predestinación consigue siempre
su fin, el propósito de Dios. Consigue siempre la salvación. Porque Dios es inmutable y Dios ha hecho entonces una decisión en sí mismo. E irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y Dios no da entonces, no comienza la buena obra en alguien para dejarla inacabada. Dios no hace las cosas a medias. Ni Dios se ve frustrado en sus propósitos. Como esto depende solamente de la predestinación y de la elección de Dios, por lo tanto, alcanza su objetivo. Y por lo tanto tenemos nosotros esta seguridad en lo que se respecta al Padre en cuanto a la salvación. En cuanto al Hijo, por lo tanto, su persona, su obra, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, que somos posesión adquirida, y en cuanto al Padre, su decreto, su elección, su predestinación, que es también inmutable y que es siempre, siempre eficaz. Pero después también nos habla en tercer lugar del Espíritu Santo, a la segunda mitad del versículo 13. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa es el Espíritu Santo prometido. En el Antiguo Testamento fue prometido. Acordémonos de las palabras del profeta Joel que se cumplieron en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Fuisteis sellados. Está hablando del sello. El sello en la antigüedad se usaba para certificar, se usaba para, certificar la propiedad y es en este sentido de que somos nosotros sellados por el Espíritu Santo, de que somos sellados. Dios nos muestra así que somos sus hijos y tenemos el sello de Dios en la frente, como vemos en Apocalipsis capítulo 7 acerca de los 144.000 sellados, ¿no? Un número simbólico para hablar a toda la multitud, de todo el número de los elegidos y de los redimidos por Dios, sellados. Tienen el sello del Espíritu Santo, que es el arras de la herencia. El arras de la herencia, el arras, el primer pago, el pago a cuenta, ¿no? Cuando compramos, un electrodoméstico o cualquier cosa, normalmente tenemos que pagar una paga y señal. Pues es lo mismo que un arras. Pagamos un arras y esto es la certificación, por lo tanto, de parte de Dios, que si hemos recibido el Espíritu Santo, el Señor nos va a dar todo lo demás. Vemos. No es entonces lo que nosotros tenemos que pagar a Dios, es lo que Dios nos da. Son las arras que Él nos da, que nos certifica, por lo tanto, de parte de Él, que vamos a recibir todo lo demás, todo lo que nos queda, que es la salvación plena y final, cuando venga el Señor Jesús. O cuando nosotros, lleguemos a su presencia. Así, por lo tanto, vemos cuál es el sello. ¿Cómo podemos saber que somos sellados por el Espíritu Santo? Pues dice, desde que creísteis. Desde que creísteis. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Crees al día de hoy en el Señor Jesucristo? ¿Crees en la palabra de la verdad del Evangelio de vuestra salvación? ¿Y confías solamente en el Señor Jesucristo para salvación? No en tus obras o méritos, no en nada tuyo, sino solamente en el Señor Jesucristo. ¿Crees en ello? Pues si crees en ello, es que tienes el Espíritu Santo. Porque nadie puede confesar ni llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nos dice 1 Corintios capítulo 12. Y si tienes el Espíritu Santo, eres sellado. Y si eres sellado, pues has sido elegido. Y si has sido elegido, la salvación
que es plena, te pertenece y puedes tener esta seguridad de la salvación. Y eso sí que es un verdadero derecho del creyente, porque la Biblia nos da este derecho. Aquellos que dicen de que todo el mundo tiene derecho a ser elegido, todo el mundo tiene derecho, ¿no?, pues son los que después dicen, no, nadie tiene derecho a tener seguridad de salvación. Los mismos papistas, ¿no? Una contradicción, ¿no? Para una cosa sí, pero para otra no. Tú puedes ser creyente, tú puedes realmente, pues, haberte convertido y ser sincero en la fe, pero siempre tienes que estar dudando, siempre tienes que estar, pues, pagando indulgencias tal vez, ¿no? Siempre tienes que estar mortificándote, siempre tienes que estar volviendo lo mismo. Pero la palabra de Dios nos da este derecho, que este sí que es un verdadero derecho, que nos da el Señor en su palabra. Si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos las arras de Dios. Y las arras de Dios nos asegura que Dios nos va a dar todo lo demás. Así, por lo tanto, tenemos esta seguridad que nos da el Señor, nos da Dios, y no solamente en un sentido general, sino la Trinidad. Por eso la Trinidad es importante, no solamente en un sentido de las doctrinas de Dios, pero también en cuanto a las doctrinas de la salvación. Cada persona de la Trinidad está activa en nuestra salvación y de ella recibimos entonces la seguridad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, toda nuestra seguridad está en Dios. Y bien, pues acordémonos también, hermanos, de lo que nos dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, en capítulo 1 y versículo 10 y 11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Está hablando de añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y en la palabra amor está comprendida todos los mandamientos, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, está hablando aquí de todas las buenas obras y de todas las virtudes y de todo el carácter cristiano, ¿verdad? Está aquí concentrado. Y dice, pues practicad todas estas cosas, porque de esta manera, pues dice, haréis firme vuestra vocación y elección. No es que la vocación y elección de Dios sea algo que no esté firme o que sea algo incierto, sino que nuestro conocimiento del mismo, en nuestro caso, en lo que toca a nuestras personas, de esa manera se fortalece. Y de esta manera las obras que podamos hacer vienen en ayuda a nuestra fe. Porque ya no es solamente pensar, si yo creo es porque tengo el Espíritu Santo, sino es, además de esto, si estoy obedeciendo por amor al Señor, estoy en los caminos de la salvación. Y esto, pues, es una prueba, esto es algo que me puedo yo decir a mí y los demás pueden decir también de mí, que soy un verdadero hijo de Dios. Así pues, hermanos, tengamos esto siempre presente. Nuestra seguridad está en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En la fe que el Señor nos ha dado y en las obras que hemos que andar, que Él ha preparado de antemano, para que nosotros andemos en ellas. De esta manera, haciendo esto, no caeremos jamás. Tengamos esta seguridad completa en Dios. Hermanos,
Esta es lo que nos dice la palabra de Dios. Y podemos tal vez quedarnos con esta idea. Si estamos en Cristo, si somos de Él, no hay nada en nuestra vida que pueda acabar mal. Nada va a acabar mal. Porque si son pecados, son perdonados por Cristo y en Cristo. Y si son cosas malas incluso que nos vienen, Dios las vuelve para nuestro bien. No hay nada que sea para nuestro mal o que acabe mal. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.